El ascenso de una sombra. La historia feudal de Japón. Es un tapiz complejo de ambición, derramamiento de sangre e intriga. Abarcando siglos, fue una era definida por poderosos daimos, señores de la guerra que gobernaban con voluntades de hierro y autoridad inquebrantable. Algunos son inmortalizados como visionarios, otros como unificadores o defensores de tradición. Pero entre estos legendarios, en las figuras se esconde el recuerdo de aquel cuya el nombre resuena con la traición y profanación. Su nombre era Matsunaga, un hombre temido y vilipendiado. Un intrigante. Un pirómano y un traidor. Para algunos, un mal necesario en una época caótica. La mayoría, la encarnación del villano. Se le ha llamado el más depravado y feudal señor en la historia japonesa. Pero, ¿cómo? Este hombre surge de las sombras de Yamato provincia para ganarse tan maldito título? ¿Y qué hechos lo colocaron tan lejos? Las normas, incluso para un momento en que la traición y la sangre era algo común. Comencemos. Donde la mayoría de los cuentos de poder y locura. Al principio, una tierra en agitación. Los Jedi Sangoku. El periodo Sangoku o la era de los estados en guerra duró desde el mediados del siglo XV a principios del siglo XVII. Japón se fracturó en docenas de territorios, controlados por daimos en competencia, cada uno compitiendo por el dominio. Autoridad central. Bajo el shogunato Ashikaga se derrumbó. En su lugar se alzaba un brutal meritocracia donde la traición era tan común como el honor y la victoria significaban supervivencia. En este tiempo de guerra incesante donde las alianzas se disolvieron de la noche a la mañana y la lealtad era a menudo un lujo, Matsunaga nació alrededor del año 1510. Su vida temprana está envuelta en misterio, una preludio apropiado para un hombre cuya totalidad. El legado quedaría envuelto en sombras y fuego. Algunas fuentes sugieren que saludó de una familia de samuráis menores, otros que se levantó como sirviente bajo el poderoso clan Moshi. De todos modos, los talentos se hicieron evidentes desde temprano, un gran entusiasmo, mente estratégica, lengua persuasiva y una voluntad despiadada de sobrevivir. Bajo el estandarte de Moshi, el clan Moshi controlaban partes importantes del centro Japón, incluida la rica ciudad de Sakai y rutas comerciales clave. Su líder, Moshi Nagayoshi, era un hombre en ascenso. Estrella, y Isaide le sirvió lealmente. Por un tiempo. Fue aquí donde Matsunaga perfeccionó sus habilidades en diplomacia y subterfuge, subió rápidamente él. Rangos, de confianza cada vez mayor. Misiones sensibles. Él jugó el juego cortesano con elegancia, cultivando relaciones con nobles, monjes y comerciantes por igual. Pero debajo de la exterior pulido, Izaiti vigilado y esperó. La ambición se agitó dentro de él como brasas bajo las cenizas. Cuando Moshi Nagayoshi murió en 1564, se abrió un vacío de poder. Ishiti vio su oportunidad. Maniobró con rapidez, insertando. Se incorporó al liderazgo del clan. Luchas. Para 1565, había efectivamente. Tomó el poder en la provincia de Yamato y áreas circundantes a través del asesinato, intimidación y traición estratégica. Ya no era un sirviente. Era un señor. El arte de la traición. Lo que nos separó. Matsunaga Isa de sus compañeros no era simplemente que traicionó a sus aliados. La traición era una herramienta política en él. Periodo Sangoku. ¿Qué hizo infame a Jai?
Fue la frecuencia, el momento y la falta de remordimiento con el que lo hizo. El primero. Se volvió contra el clan Mosi, el mismo familia que había nutrido su ascenso. Por alineándose con diferentes facciones de Mosi. Y eliminando rivales a través de asesinato y coerción, él desmanteló efectivamente el clan de dentro. No solo usurpó el poder, sino que borró el legado de quienes ayudaron. Él lo construyó. Poco después, Izaita hizo aperturas a otra potencia en ascenso, Oda Nobunaga. Nobunaga, un caudillo visionario destinado a unir gran parte de Japón, vio potencial en una alianza con Izaire. A pesar de su reputación, por un breve tiempo, los dos hombres cooperaron. Su ofreció su misión a cambio de legitimidad, pero era solo una cuestión de tiempo. A medida que la estrella de Nobunaga ascendía, también la inquietud de Izaiti se apoderó de él. No tenía intención de ser subordinado de alguien. Cuando llegó la oportunidad de dar un giro contra Nobunaga, lo hizo. Una vez más, él. Saed cambió de lealtad y se alineó con daimos rivales con la esperanza de preservar su autonomía. Resultaría ser fatal. Cálculo erróneo. Un hombre sin lealtad. Los historiadores a menudo debatir qué impulsó a Matsunaga a Ised. ¿Fue? Él simplemente es un hombre moldeado por un despiadado. ¿Era? ¿O su ambición cruzó a patología, una adicción a controlar eso? ¿No conocía límites? Su patrón de traición no era meramente político. ¿Eh? Personal. Era conocido por disponer de asesores cercanos en el momento en que posaron. Incluso el más mínimo desafío. Rumores. Susurros de envenenamientos, de silencio. Asesinatos en la noche. Los registros contemporáneos lo describen como elocuente y carismático, pero también astuto y cruel. Era temido, pero nunca fue verdaderamente respetado. Su nombre se convirtió en un la maldición pasó entre los funcionarios de la corte y generales. En el entrelazamiento estrecho mundo del honor samurái, Izaita era un atípico. No construyó nada duradero. No formó ningún grupo leal de sirvientes, y no inspiró a ningún seguidor más allá de que moneda o la coerción podía comprar. Era un señor de humo y espejos sostenidos únicamente por el miedo. Y pronto fuego. Preludio de un sacrilegio. A mediados de la década de 1560, Susaita había asegurado una fortaleza en la provincia de Yamato, y los enemigos se acercaban por todos lados. Rivales. En Moshi los remanentes buscaron venganza. Nobunaga se expandió rápidamente. Otros locales. Los señores estaban resentidos por el dominio de Hai. En el centro de Yamato se alzaba un faro de poder espiritual, Toadai, el gran templo oriental de Nar. Era más que un sitio religioso. Era un símbolo de patrimonio cultural, un monumento a el budismo, que alberga uno de los mayores estatuas budistas de bronce en el mundo. En 1567, la guerra llegó a N. Su enfrentamiento. La rebelión y el asedio hicieron que se tomara una decisión. Definiría su lugar en la historia. Incendió la ciudad y peor aún, le prendió fuego. A Toadi mismo. El humo de Toadi. Los historiadores aún debaten si su ordenó la quema directamente o si las llamas fueron un hecho no intencionado. Consecuencia de la batalla. Pero a los ojos de sus contemporáneos y futuros generaciones, importó poco. El resultado fue el mismo. El gran Buda. Sala reducida a cenizas, su bronce
Estatua parcialmente derretida por el calor. Escrituras, reliquias y obras invaluables. Del arte se perdieron para siempre. El religioso. La comunidad quedó devastada. Ciudadanos que había huido al templo en busca de refugio. Fueron quemados vivos. Por este acto, Matsunaga ya no era solo un señor traidor. Era un blasfemo, un hombre que había atacado lo espiritual. Corazón de Japón. En una cultura impregnada de reverencia por lo sagrado, la destrucción de Toadai fue vista como imperdonable, una señal de que Isa había cruzó más allá de la ambición hacia la locura. Susurros del diablo. En el periodo posterior, las leyendas crecieron. Algunos llamaban a Isa una ¿Hereje? Otros dijeron que se había asociado con espíritus oscuros, monjes y eruditos. Lo condenó en pergaminos y sermones. Nobunaga, que una vez había tolerado Isaide, ahora lo veía como un lastre. Al quemar a Toadai, Jaed no solo había profanó un templo, había aislado de la redención. Pero su historia no había terminado. Todavía no. Porque en sus últimos años acorralados y perseguidos, Matsunaga orquestaría una última acto dramático. Una muerte que coincidiría su vida en fuego y desafío. Fuego, acero y la traición final. En Una tierra devastada por la guerra, donde la lealtad, a menudo inclinado ante el poder, Matsunaga había labró un legado empapado de traición. Su nombre se había convertido en sinónimo de engaño, destrucción y desafío. Pero su acto más infame, la quema del templo Toadi, no acababa de escandalizó a la nación. Lo había hecho un paria. Los aliados se retiraron, los rivales afilaron sus espadas y Odín Nobunaga, el brillante señor de la guerra destinado para remodelar Japón, estaba observando. ¿Qué? Lo que siguió fue un descenso final hacia el caos. Dijo que nunca quería irse en silencio. Orquestaría su caída como único. Podría, con fuego, acero y un último acto inolvidable de locura. Mareas cambiantes entre Nobunaga. Desafío. Después de la destrucción de Tadai en 1567, Matsunaga y Set brevemente recuperó el equilibrio. A pesar de tras una condena generalizada, mantuvo control sobre sus fortalezas en Yamato provincia. Pero él era un señor de pie en una base que se desmorona. Oda Nobunaga, recién llegado de las victorias en Awari y Mino, estaban creciendo como una tormenta. Su ambición no tenía límites. A diferencia de daimos anteriores, Nobunaga fue un reformador y un destructor. Dio la bienvenida a Occidente. Armas de fuego, militantes budistas reprimidos, sectas, y pretendía centralizar el poder mediante desmantelando el viejo orden. Por un tiempo, eligió el pragmatismo. En 1568, él entregado a Nobunaga, ofreciendo tributo y lealtad simbólica. Nobunaga, siempre estratégico, aceptado. Tenía uso para las fuerzas y el territorio de Yid como él. Avanzó hacia Kioto. Pero incluso en su misión, conspiró Hyde. No tenía intención de servir a nadie, ni siquiera Nobunaga. En 1573, su alianza estaba en andrajos. La traición final. Susaid. Ahora, en sus 60 años, estaba rodeado geográfica y políticamente. Nobunaga había consolidado el poder en el centro. Japón. Su influencia llegó hasta él. La corte imperial y el shogunato. Su generales, Akechi Mitsuhide, Hachiba Hideyoshi y Sabat Katsui se estaban levantando.
Estrellas, leales y brutales. Susaid. Sin embargo, se negó a inclinarse. Se alió. Él mismo con los restos del Mosi. Clan, al que una vez había traicionado, y con facciones anti-Nobunaga en él. Capital. Esta última traición fue desconcertante. Nobunaga había tolerado mucho de Izayde, sus traiciones pasadas, su regla controvertida, incluso la profanación de Toei. Pero ahora se había alineado con enemigos que amenazaban abiertamente el control de Kioto por parte de Nobunaga en él. Corte imperial. Para Nobunaga, era la gota que colmó el vaso. A finales de 1577, envió un ejército para aplastar a Izayde de una vez por todas. El mando fue dado a Kechi Mitsuhide, un estratega astuto que un día traicionara al propio Nobunaga, pero quien por ahora estaba plenamente a su servicio. Asedio de Castillo Shigasan. Matsunaga se retiró a Castillo de Shigasan, una fortaleza en la cima de una montaña, en la actual prefectura de Nar. Fue Acompañado por sus hijos y restantes leales. Los suministros eran limitados. Los refuerzos no llegarían. Los enemigos se acercaban. Aki Mitsuhide. Rodearon la fortaleza con metódicos precisión, cortando el escape y matando de hambre a los defensores. El asedio se prolongó durante semanas. Mensajes enviados a los aliados vecinos quedaron sin respuesta. No. Uno vendría a salvar al más odiado señor en Japón. Dentro del castillo, su asistente preparado para lo inevitable. Pero si la muerte se acercaba, él no la afrontaría. Silenciosamente. Él orquestaría un final. Eso garantizaría que su nombre perdurara para siempre. La tetera y la llama. Mientras el enemigo se preparaba para asaltar él. Puertas, Matsunaga realizó una serie de deliberaciones. Acciones, cada una tan simbólica como era estratégico. Primero, ordenó la ejecución de sus hijos y su familia. Temían su captura y peor aún su humillación pública a manos de Nobunaga. Mejor que mueran por su voluntad que servir como peones. Entonces llegó su final. Acto, suicidio ritual, seppuku. Pero fue. No es una muerte común. Antes de sumergirse, la hoja se clavó en su abdomen y dijo. Según se informa, prendieron fuego al castillo. Las llamas se extendieron por la fortaleza. Pergaminos. Se consumieron tesoros y registros. Y luego destruyó el único objeto. Se dice que Nobunaga era el más codiciado. Un raro tetera exquisitamente elaborada. Se dice que ser uno de los mejores ejemplos de Sangoku. Trabajos en metal de la época. En el mundo de la cultura japonesa. Ceremonia del té, chinoyu, tales artículos eran. No eran simples utensilios. Eran sagrados. Imbuido de estatus y simbolismo. Posee Una tetera famosa debía poseer prestigio, legitimidad, incluso espiritualidad. Peso. Nobunaga, un amante del té. Ceremonia, había deseado durante mucho tiempo el artefacto. Izayde, sabiendo esto, lo hizo estallar. Ya sea con pólvora o aplastándolo. Antes de que las llamas lo consumieran. Era un acto de desafío final. Incluso en la muerte, él no dejaría que Nobunaga ganara. Simbolismo en destrucción. La historia del té. La destrucción de la tetera ha perdurado por siglos. Y si cada detalle es. La verdad es casi irrelevante. El simbolismo era inconfundible. Su hombre, que traicionó a todos, quemó templos sagrados.
Y conspiró hasta el final, sería. También destruyen la belleza solo para evitarla. Su enemigo. Fue un momento de pura nihilismo, no autosacrificio, no. Redención, pero control. Si no pudiera. Si alguien tuviera el poder, nadie lo haría. Su suicidio. No se trataba de preservar el honor. Era una actuación final, una actuación cuidadosamente. Final coreografiado diseñado para dejar una impresión. Y funcionó. Cuando Akichi. Las fuerzas de Mitsuiti entraron en él. Ruinas humeantes de Sigisan, encontraron. Sin supervivientes, sin tesoro, sin premio. Solo ceniza, sangre y leyenda. Nobunaga. Los relatos de reacción difieren en cuanto a cómo Oda. Nobunaga reaccionó al acto final de Eri. Algunos dicen que estaba furioso y negó la victoria simbólica de capturar a su antiguo rival y robado del preciado TT. Otros sugieren un respeto sombrío. Después de todo, el propio Nobunaga lo haría más tarde. Morir en el fuego, traicionado y rodeado. Al igual que Isaide. De todos modos, Nobunaga siguió adelante. El señor de la guerra no tenía tiempo para fantasmas. Continuó su campaña para unificar Japón, dejando atrás el devastado montaña donde Izaid hizo su último. Pero otros no olvidarían él. El hombre detrás de la locura. Hasta el día de hoy. Los historiadores y narradores luchan con el legado de Matsunaga. ¿Era realmente un depravado o simplemente un hombre? ¿Nació en la depravación? ¿Era malvado o meramente pragmático en un mundo donde la moral era un lujo? Algunos lo ven como una figura trágica, inteligente pero consumida por ambición. Otros lo ven como un destructor, un hombre que no dejó nada atrás. Pero cenizas e infamia. No tenía heredero. Continuar con su nombre, sin legado sobreviviente. En arquitectura, literatura o gobierno. Sus dominios fueron absorbidos por Nobunaga. Su familia era exterminado. Su reputación para siempre. Manchado y aún así es recordado. Villano para siempre. En japonés moderno. En la cultura popular, Matsunaga ocupa un lugar. Espacio extraño. Aparece en el histórico. Dramas Hidaji, anime, manga y vídeo. Juegos, no como un héroe, sino como un extravagante, inteligente, desquiciado villano. En el vídeo de Samurai Warriors. Serie de juegos, se le retrata como un elegante sádico con un don para el drama. En la televisión. En series como Gunsikwe, se le muestra como astuto y teatral, a partes iguales. Político y monstruo. Su historia encaja. Nuestro arquetipo del carismático villano, el pícaro que quema puentes y templos con igual entusiasmo. ¿Quién se ríe en la cara del destino y muere? En sus propios términos. Se ha convertido en un mito. La era Sangoku dio origen a muchas leyendas. Nobunaga, el rey demonio. Edeshi, General campesino. Tokugawa, el paciente. Unificador. Pero entre todos ellos, solo uno. El hombre no es recordado por lo que construyó, pero por lo que destruyó. Matsunaga. Jugó el juego del poder como un flauta envenenada. Encantadora, letal y discordante. Y cuando las notas finales se desvaneció, todo lo que quedó fue el silencio. De fuego. Cenizas de una leyenda. Con él. Ruinas humeantes del castillo de Shigasan. Detrás de él, Oda Nobunaga marchaba. Impasible ante el espectáculo de Matsunaga. Acto final. El mundo cambió a su alrededor. Cenizas. Los señores que una vez gobernaron Japón.
Como si dioses rivales estuvieran muriendo. Algunos en gloria, otros en el fuego. Sin embargo, como la historia marchó hacia adelante, una figura se negó a ser enterrado por completo. La historia de Matsunaga no terminó con la muerte. En cambio, creció. Más enredado, más mítico, más simbólico. Con cada siglo que pasaba. No tenía herederos, ningún castillo quedó en pie, no. Estatua erigida en su nombre. Y, sin embargo, él nunca sería olvidado. Un legado. Escrito en llamas. La muerte de Isaide en 1577 marcó el borrado completo de su clan. Sus tierras fueron absorbidas por el dominio de Nobunaga, y su nombre se convirtió en un advertencia susurrada entre aquellos que se atrevieron jugar demasiado a menudo con la traición. Pero, a diferencia de muchos señores del periodo Sangoku, que se desvaneció en la oscuridad histórica, su Saed se convirtió en algo más. Se convirtió en un leyenda. ¿Por qué? La respuesta no está solo en los actos que cometió, pero en él. Cultura que desafió, sagrada y profana. Para quemar un templo como Toa-Dai-ji, el corazón de la herencia budista japonesa, no fue simplemente una táctica militar. Fue una blasfemia espiritual. La suya no era solo matar personas o destruir edificios. Estaba violando lo sagrado japonés. La sociedad en el siglo XVI estaba profundamente vinculado al simbolismo religioso. Templos eran más que lugares de culto. Eran centros culturales, depósitos de arte e historia, y en algunos casos incluso potencias militares. Destruir una era. Atacó el alma de una región y dijo. Lo hice sin dudarlo. Alá. Señores de la guerra de su tiempo, ese acto fue espantoso. Incluso Oda Nobunaga, quien más tarde se quemaron en Ryakuji y otros templos. Más metódico y político en su ataques. Los suyos, por el contrario, parecían actuar por despecho, impulso o frío cálculo. No quemó a Toadi para ganar una guerra. Lo quemó para hacer una declaración. Esa declaración fue que nada es sagrado. No si se interpone en mi camino. El culto a el villano. En la mayoría de las culturas, la historia tiende a glorificar a los constructores, unificadores como Tokugawa Ieyasu, o visionarios como Toyotomi Hideyoshi. Japón no es diferente. Sin embargo, también mantiene una fascinación por lo trágico, lo defectuoso y los condenados. Su recordaba con precisión. Porque estaba tan completamente fuera de lo común. Norma. Mientras otros construían alianzas y gobernaron provincias, su traición se volvió en una filosofía. Vivía como una serpiente. En un mundo de leones, atacando cuando menos se necesita. Esperado, sonriendo mientras envenenaba él. Bueno. Incluso en la narrativa japonesa. Tradición, los villanos tienen su lugar. Las obras de Kabuki a menudo presentan una moralidad gris. O personajes oscuros que desafían la autoridad. Y pagar el precio. Estas cifras reflejan el caos de un mundo sin orden. Su encaja perfectamente en ese molde. Su papel en el drama de Sangoku no es el de la héroe, ni siquiera el trágico rival. Él es el agente del caos, el que quema. Abajo en la casa de té justo antes de la paz. Comienzan las conversaciones. Representaciones modernas y reimaginaciones. A lo largo de los siglos, Matsunaga Isa ha aparecido en varias formas de medios japoneses. A veces dramatizadas, otras veces romantizadas.
Pero rara vez se olvida. La televisión y el drama histórico cinematográfico Taiga a menudo presentan a Isa como un personaje astuto e inestable. Antagonista. En Xikambe de NHK, él es retratado con estilo teatral. Paranoico, manipulador y impenitente. Estas representaciones enfatizan su inteligencia, extravagancia y letalidad. Ambición. Videojuegos y anime. Enkoi. Guerreros samuráis y la ambición de Nobunaga. Haiti es un personaje Yagebel. Él es. A menudo se le representa como un ser oscuro y encantador. Estratega con una sonrisa siniestra y amor por la destrucción. En la serie de anime, al igual que Driftes, aparece como un siniestro figura capaz de una violencia espantosa y discurso elegante. Rara vez se le representa con simpatía, pero casi siempre es interesante. Esa es la paradoja de Matsunaga. Puedes despreciarlo, pero no puedes ignóralo. Poder sin propósito. Otra razón por la que se distingue es que no dejó nada atrás. Nobunaga reformó la estructura política. Hideyoshi. Promulgó reformas radicales. Tokugawa fundó un shogunato que gobernaría durante más de 250 años. ¿Qué dejó Isaide? No hay dinastía, no hay doctrina escrita, no. Legado cultural más allá de la destrucción. Los castillos se han ido. Su linaje familiar. Extinguido. Su mayor posesión, una Teacetol, fue destruido en un ataque de despecho teatral. Y sin embargo, esta ausencia se convirtió en su legado. Donde otros construyeron imperios, su Saeda se convirtió en él. Cuento con moraleja. El hombre que se aferró a un poder tan fuerte que aplastó todo. Tocó, incluido él mismo. Nihilismo teatral. Sus momentos finales. Zipaku, el fuego y la destrucción de un artefacto preciado, eran más que solo dramático. Eran nihilismo teatral. La idea de que si no puedes ganar, entonces no. Uno debería destruir la tetera. Le negó a Nobunaga tanto un premio material como una victoria simbólica. Fue una victoria maestra. Golpe de desafío, mezquino, brillante e inolvidable. Y es ese momento que más ha cautivado a los japoneses. Imaginación. No es solo que murió. Así es como murió. Deliberadamente. Destructivo, performativo. En él. En las tradiciones del Bushido, la muerte es a menudo retratado como un escape honorable o un redención. Pero la muerte de Haiti fue ninguno. Fue una amarga y desdeñosa final, un dedo medio a la historia. ¿Loco o espejo? Así era Matsunaga. ¿De verdad estaba loco? ¿O era simplemente un reflejo de en qué época vivió? El periodo Sangoku no fue una época de santos. Fue una época de caudillos, asesinatos, incendios y una agitación sin fin. La diferencia es: la mayoría de los líderes cometieron atrocidades por necesidad política. Y Saide parecía disfrútalo. No solo cruzó él. Línea, bailó sobre ella. Sus traiciones no siempre fueron estratégicos. No fue necesaria la destrucción de Toadi. Su matanza de aliados a menudo debilitaba su propia posición. Incluso su desafío final era tan autodestructivo como lo era dramático. Quizás eso sea lo más parte depravada de todo. Su disposición a destruirlo todo, incluido él mismo. Por orgullo, odio y espectáculo. Un nombre tallado en humo. Más de 4 siglos después,
Las ruinas de Shigasan han sido reclamados por el tiempo. La tierra quemada ha sanado. Los fuegos de los Toadi fueron extinguidos hace mucho tiempo, y el templo fue reconstruido. Pero el nombre Matsunaga todavía persiste como humo en los anales de la historia japonesa. Para los historiadores, él es un estudio de caso de ambición desenfrenada. Para los artistas, es un símbolo de dramatismo. Villano. Para el público, él es eso. La más rara de las figuras, un villano que robó el foco de atención de los héroes. En una sociedad que honra el orden, el equilibrio y continuidad, Saedai no era ninguno de esos cosas. Él era el caos personificado. Conclusión, la forma de la locura. En él. Al final, la historia no siempre es amable con los demás vencedores. Tampoco siempre olvida a él. Malvados. A veces los que no dejan. Los legados se recuerdan por más tiempo que aquellos que construyeron imperios. Matsunaga Ise gobernó durante décadas, pero no dejó hijos. Sin monumentos, no hay paz. En cambio, se fue. Fuego, traición y una tetera rota. Nos recuerda que la ambición sin límites. El principio no devora solo a uno. Enemigos, sino el mundo mismo que los rodea. Así que cuando preguntamos quién fue el más depravado señor feudal en la historia japonesa, él. La respuesta no se encuentra solo en lo que Matsunaga lo hizo. Se encuentra en cómo abrazó por completo la destrucción como su arte. No quería ser recordado tan grande. Quería ser recordado como inolvidable. Y en eso tuvo éxito.